La Revolución Francesa, 1789-1799, es uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia moderna. No solo transformó Francia, sino que tuvo repercusiones en todo el mundo, estableciendo los principios de igualdad, libertad y fraternidad como pilares del nuevo orden social y político. Este proceso marcó el final del antiguo régimen, una era de monarquía absoluta, privilegios aristocráticos y una fuerte influencia de la Iglesia en la vida política, y sentó las bases para la era moderna de las democracias representativas y los derechos humanos. Contexto histórico y causas de la Revolución Francesa. Crisis económica. Francia se encontraba al borde de la bancarrota. El país había gastado grandes sumas de dinero en guerras. Desigualdad social. Se dividía en tres: en clero, en nobleza y en pobreza. El clero disfrutaba de enormes privilegios. La nobleza también tenía muchos privilegios, aunque estaban por debajo. Pero la pobreza solo pagaban impuestos, trabajaban para ellos y cada día eran más pobres. Ideas de la Ilustración. Las nuevas ideas políticas y filosóficas que surgieron no le gustaba nada a la población y solo se quejaban y luchaban por su libertad. Debilidad política del régimen. Luis XVI era un rey muy débil, incapaz de manejar las tensiones internas, combinada con las presiones económicas y las demandas de las reformas políticas, puso el reino al borde del colapso. La toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltaron la Bastilla, una prisión que simbolizaba el poder despótico de la monarquía. Aunque la fortaleza solo contenía unos pocos prisioneros, su caída fue el momento decisivo que puso de manifiesto el poder del pueblo y su capacidad para desafiar al Estado. Las primeras reformas. La Asamblea Nacional, bajo presión popular, empezó a implementar cambios radicales. Uno de los momentos más significativos fue la noche del 4 de agosto de 1789, cuando la Asamblea abolió los privilegios feudales, eliminando de un plumazo siglos de desigualdad entre los estamentos. En los meses siguientes, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que establecía principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la soberanía popular y la libertad individual. Esta declaración fue influenciada por las ideas de Ilustración y se convertiría en un modelo de futuros movimientos democráticos. La monarquía constitucional. En 1791, la Asamblea Nacional Constituyente completó una nueva constitución que establecía una monarquía constitucional en Francia. Bajo este sistema, el rey compartía el poder con una asamblea legislativa elegida. Sin embargo, Luis XVI nunca aceptó completamente las reformas y trató de huir de Francia en junio de 1791, lo que dañó aún más su ya debilitada posición. Radicalización de la Revolución, la República y la guillotina. En 1792, la Revolución entró en una nueva fase. La guerra con Austria y Prusia, junto con las crecientes tensiones internas, radicalizó el progreso revolucionario. Los grupos más extremistas como los jacobinos y los sans-culottes ganaron influencia. El 10 de agosto de 1792, el pueblo de París asaltó el Palacio de las Tullerías, lo que llevó a la caída de la monarquía. Poco después, la Convención Nacional fue convocada y se proclamó la Primera República Francesa. Uno de los episodios más trágicos y controvertidos de este periodo fue la ejecución del rey. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado tras ser condenado por traición. La muerte del monarca puso fin a la monarquía francesa y marcó el inicio de la fase más violenta de la revolución. El reinado del terror. El año 1793 fue testigo de un creciente clima de paranoia y violencia. Bajo la dirección de Robespierre y el Comité de Salvación Pública, se instauró el reinado del terror. Se estableció un tribunal revolucionario para juzgar a los enemigos de la revolución y miles de personas fueron ejecutadas en la guillotina, incluidos nobles, sacerdotes y a menudo ciudadanos comunes acusados de contrarrevolucionarios.
Sin embargo, el uso implacable de la guillotina y la creciente dictadura de Robespierre llevaron a su propia caída. En julio de 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado, poniendo fin al reinado del terror. El Directorio y el fin de la Revolución. Tras la caída de Robespierre, Francia adoptó una nueva constitución en 1795, estableciendo el Directorio, un gobierno liderado por 5 directores. Esta fase final de la revolución se caracterizó por la inestabilidad política, la corrupción y las dificultades económicas. A pesar de los intentos por estabilizar el país, el Directorio nunca logró ganarse el apoyo de la población. En este contexto surgió la figura de Napoleón Bonaparte, un joven y exitoso general que había ganado fama por sus victorias militares. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado, conocido como el 18 de Brumario, y estableció el consulado, poniendo fin oficialmente a la Revolución Francesa.